¿Y si ningún lugar fuera realmente seguro, ni siquiera lejos del frente? Imagina vivir a cientos de kilómetros de la batalla, pero saber que el sonido de un motor sobre tu cabeza puede anunciar un ataque en cualquier momento. Para millones en Ucrania, esto ya es el día a día. Drones avanzados cruzan los cielos, llevando peligro y alarma a rincones que antes parecían intocables. Esto ya no es una pesadilla remota, sino una realidad palpable. Personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, miran con recelo el cielo, preguntándose si el zumbido distante es solo un avión comercial o el anuncio de un inminente desastre. En ciudades como Kiev, Kharkov u Odessa, las alarmas antiaéreas se han convertido en parte del paisaje sonoro, interrumpiendo clases, operaciones médicas y hasta bodas. Incluso en aldeas apartadas, donde antes la guerra era solo un rumor lejano, los ataques con drones han dejado cicatrices en escuelas, hospitales y mercados. Estos no son simples artilugios de vigilancia. Son máquinas programadas para recorrer grandes distancias y causar estragos donde menos se espera. La guerra ya no es una secuencia de grandes batallas, sino una serie de choques breves, brutales y constantes que desgastan a ambos bandos. Cada jornada, la línea del frente se desdibuja en una red de emboscadas, ataques sorpresa y pequeñas victorias, mientras ambos buscan quebrar la voluntad del enemigo. Un ejemplo reciente lo ilustra. En la región de Dnipro, un dron logró esquivar las defensas y atacar un depósito de combustible a más de 300 kilómetros de la línea de combate. El incendio resultante dejó sin gasolina a varias ambulancias y camiones de bomberos, paralizando la respuesta de emergencia en toda la zona. Este tipo de ataque, que antes era impensable sin un largo asedio o un bombardeo masivo, ahora se logra con un solo aparato dirigido por control remoto. Ahora, el objetivo va más allá del terreno. La infraestructura esencial, el agua, la energía, los ferrocarriles, se ha vuelto el blanco principal. Cada golpe a una central eléctrica, cada sabotaje a un tren, cada corte en el suministro de agua, erosiona no solo la defensa, sino la vida cotidiana de millones. Si se subestima el daño de estos ataques, se arriesga todo. El calor en invierno, la luz en la noche, el agua potable, la seguridad del hogar. Para entender la magnitud, basta recordar el invierno de 1941 en Leningrado, cuando el asedio nazi cortó el suministro de alimentos y energía a la ciudad. Aunque han pasado más de 80 años, el principio es el mismo: atacar la infraestructura para doblegar la moral y la resistencia de la población. Hoy, la diferencia es la velocidad y precisión con la que estos daños pueden infligirse mediante tecnología avanzada. Así, la guerra moderna se libra en la penumbra de sótanos, en noches interminables sin electricidad, donde la esperanza se apaga junto a las luces de la ciudad. Para entender por qué esto es tan decisivo y cómo cambia las reglas del conflicto, es necesario mirar el origen de este cambio y el papel de la tecnología en redefinir la guerra. La irrupción tecnológica no solo ha transformado la manera de combatir, sino también la vulnerabilidad de cada rincón. En la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos estratégicos requerían centenares de aviones y una preparación logística colosal. Hoy, un puñado de operadores puede causar el mismo caos con una flota de drones relativamente económica y difícil de interceptar. Basta pensar en el ataque a las refinerías saudíes en 2019, que redujo la producción mundial de petróleo en cuestión de horas, para imaginar el alcance de este nuevo paradigma. El auge de los drones y la precisión de los ataques a la infraestructura son solo la punta del iceberg. ¿Cómo llegamos a este punto y qué significa realmente para quienes viven bajo esta amenaza constante? La guerra ya no se reduce a soldados y tanques. Ahora se decide con circuitos, cables y enjambres de drones. En Ucrania, el frente que antaño se movía con columnas enteras de tropas, hoy se ha fragmentado en una maraña de escaramuzas. Cada ejército explora incansablemente el terreno, buscando la grieta más pequeña, lanzando comandos para golpear donde nadie lo espera. En la historia bélica, otros conflictos anticiparon esta mutación. Durante la Guerra de Vietnam,
Las emboscadas y la guerra de guerrillas obligaron a repensar los conceptos tradicionales de línea de frente. Sin embargo, la diferencia actual radica en la capacidad de combinar sabotajes físicos con ataques cibernéticos. Por ejemplo, una unidad puede inutilizar un sistema de semáforos para crear caos, mientras un dron destruye la subestación eléctrica más próxima. La llegada de drones kamikaze y modelos de ala volante ha cambiado todas las reglas. Estas máquinas, invisibles y autónomas, pueden recorrer decenas de kilómetros y atacar artillería o puestos de mando lejos de la línea de fuego. Ya no existen refugios seguros. La amenaza puede venir del cielo en cualquier instante, sin previo aviso. En ciudades como Pokrovsk y Mirnograd, la tensión sube día tras día. Conseguir comida, agua o municiones se ha vuelto una pesadilla. Las carreteras, antiguamente símbolo de esperanza, están bajo vigilancia constante. Los barrios alejados sufren más, aislados por la destrucción de rutas y la caída de las comunicaciones. Los civiles viven entre el miedo y la duda, preguntándose si mañana habrá luz, agua o siquiera calefacción. En Mirnograd, por ejemplo, la reciente destrucción de una subestación eléctrica dejó a más de 50.000 personas sin luz durante 3 noches consecutivas. En Pokrovsk, un ataque simultáneo a la red ferroviaria interrumpió el transporte de insulina y medicinas vitales, poniendo en riesgo la vida de pacientes crónicos. Muchas familias, ante la escasez de combustible, han recurrido a estufas improvisadas, multiplicando el riesgo de incendios accidentales. Las maniobras militares ya no buscan solo ganar territorio. El objetivo es aislar guarniciones enteras, cortando cada vía de suministro. Cuando un pueblo queda rodeado, soldados y habitantes ven cada vez más lejos la posibilidad de escapar o recibir ayuda. El cerco se cierra como una trampa lenta, y la vida bajo asedio se convierte en rutina para miles de personas. En la historia reciente, el asedio de Sarajevo en los años 90 demuestra el impacto devastador del aislamiento prolongado. Durante casi 4 años, la ciudad vivió sin electricidad ni agua corriente, dependiendo de pozos improvisados y generadores clandestinos. En Ucrania, los asedios modernos se acompañan de una guerra de información, donde los rumores sobre posibles ataques o rutas bloqueadas siembran pánico y confusión. Ignorar el impacto de estas armas y tácticas sería fatal. Una ciudad puede caer sin un solo disparo, simplemente por quedarse sin energía o provisiones. La vida cotidiana se tambalea cuando la tecnología convierte la logística y los suministros en el blanco principal. El verdadero campo de batalla ya no se limita a las trincheras, sino que se extiende por un laberinto de cables, tuberías y rutas vulnerables. Sin embargo, la tecnología es solo una parte. La lucha decisiva ocurre en la infraestructura esencial, donde cada corte puede significar la diferencia entre sobrevivir y rendirse. Bajo este asedio tecnológico, la infraestructura se convierte en la línea de vida y el primer objetivo. Allí, cada corte y cada apagón se sienten como una bomba silenciosa. Imagina que, en pleno invierno, pierdes la electricidad, el agua y el transporte en cuestión de unas pocas horas. No es ciencia ficción. Millones en Ucrania ya viven así. El enemigo ha aprendido a atacar donde más duele, golpeando la infraestructura que sostiene la vida diaria y la capacidad de resistir. En las últimas semanas, ataques coordinados han destruido centrales eléctricas, subestaciones y enormes depósitos de combustible. La oscuridad que sigue no es solo física, es también un golpe psicológico. Sin electricidad, no hay calefacción, ni agua corriente, ni hospitales, ni refugios funcionando. Un caso estremecedor ocurrió en Zaporizhia, donde un hospital infantil tuvo que evacuar a más de 30 bebés prematuros tras la caída de la red eléctrica. El personal médico, sin incubadoras operativas, debió improvisar mantas térmicas y calentar agua en fogones portátiles. La solidaridad de los vecinos evitó una tragedia mayor, pero la angustia y el miedo marcaron a toda la comunidad. Las vías férreas y los depósitos de locomotoras son ahora objetivos prioritarios. Sin trenes, quedan paralizados los suministros de alimentos, medicinas
y refuerzos militares. La red ferroviaria, pulmón logístico del país, está siendo asfixiada a golpe de drones y misiles. Cada explosión esconde un fin más profundo: quebrar la moral, desgastar la esperanza y minar la resistencia civil. El miedo y la incertidumbre se filtran en cada hogar cuando suenan las sirenas, y las noches se alargan bajo la amenaza del frío y la oscuridad. La logística, tanto militar como civil, se ha convertido en un cuello de botella. Cada convoy destruido, cada almacén reducido a cenizas, limita la capacidad de reacción y obliga a improvisar para sobrevivir día tras día. En muchos pueblos, la agricultura y la producción se detienen, no solo por falta de insumos, sino porque mover cualquier cosa se vuelve casi imposible. En la región de Jersón, por ejemplo, la destrucción de varios puentes dejó a decenas de comunidades incomunicadas. Los agricultores, incapaces de transportar sus cosechas, debieron abandonar toneladas de grano, agravando la inseguridad alimentaria. En ciudades más grandes, los mercados se vacían rápidamente tras cada ataque, y los precios de los productos básicos se disparan. La continuidad de la vida, en la ciudad y en el campo, pende de un hilo. La vulnerabilidad de estas infraestructuras es un recordatorio brutal. Perderlas implica perder mucho más que servicios. Significa perder la capacidad de resistir, de producir y, finalmente, de sobrevivir. La guerra ha mutado. Ya no es solo cuestión de líneas en el frente, sino de ataques sistemáticos que buscan doblegar la voluntad de un país entero. La gente se pregunta, en silencio, ¿cuánto más podrá aguantar sin las certezas básicas? Luz, agua, transporte, calor. Pero donde el enemigo busca debilitar, también surgen respuestas inesperadas. La resiliencia colectiva empieza a tomar nuevas formas, aún bajo el asedio constante. ¿Cuánto puede durar una sociedad sin luz, sin agua y sin un horizonte claro? Cada ataque deliberado convierte la infraestructura en el epicentro del conflicto. Adaptarse deja de ser una elección. Familias enteras sobreviven con racionamientos, improvisando generadores, buscando rutas clandestinas para conseguir lo esencial. La red social se tensa, sosteniendo apenas la vida cotidiana. En ciudades asediadas, las iglesias y centros comunitarios se convierten en refugios improvisados. En Mariupol, voluntarios organizaron cocinas colectivas con leña para alimentar a cientos de personas diariamente. Los sistemas de trueque resurgen y las aplicaciones móviles se transforman en redes de solidaridad donde se comparten alertas, consejos y recursos. Pero la adaptación desgasta. Los días sin electricidad ni agua se acumulan y el cansancio se refleja en soldados y civiles. La moral, antes firme, empieza a resquebrajarse. La esperanza se vuelve un bien tan escaso como el pan o el combustible. La guerra ya no se libra solo en trincheras ni en el aire. Ahora, el objetivo es debilitar por agotamiento. Fatiga prolongada, rendición lenta, gota a gota, ataque tras ataque. Cada corte de energía, por breve que sea, añade peso psicológico, acercando a las comunidades al límite. Un paralelismo histórico puede verse en el asedio de Alepo en Siria, donde la población, tras años de privaciones, perdió la capacidad de organizarse y resistir. El colapso social no ocurre de un día para otro. Es una erosión lenta, donde la desesperanza se filtra como el frío en los huesos. Los líderes enfrentan dilemas imposibles: usar recursos en importaciones costosas para reparar daños, o aceptar apagones que afectan a millones de personas. Cada noche fría, cada jornada sin agua, erosiona la confianza y la cohesión social. Nada se quiebra de inmediato. Es un asedio lento e invisible, donde cada gota puede romper el equilibrio. El costo de la recuperación sube con cada día de crisis y aumenta la amenaza de una fractura social irreversible. Aún así, en medio de la oscuridad, surgen gestos de solidaridad y resistencia. Son señales frágiles, pero podrían ser decisivas para el futuro. En Cherníhiv, por ejemplo, tras un ataque que destruyó la planta de tratamiento de agua, los vecinos organizaron una cadena humana para transportar bidones desde un río cercano.
Aunque el esfuerzo fue agotador y peligroso, la acción colectiva permitió evitar una epidemia y mantener el ánimo de la comunidad. La próxima etapa revela cómo la tecnología y la moral se entrelazan, redefiniendo las posibilidades de resistencia. ¿Hasta dónde puede llegar una sociedad sostenida solo por la voluntad colectiva? La guerra invisible se decide con flexibilidad y preparación, no solo con armamento. En este nuevo campo de batalla, la victoria se define por la capacidad de anticipar, adaptarse y resistir bajo presión incesante, más que por la fuerza ofensiva. Por eso es crucial diversificar las fuentes de energía y descentralizar la infraestructura vital. Si una ciudad depende únicamente de un sistema eléctrico o de agua, un solo golpe puede dejar a decenas de miles de personas en la penumbra y el frío. Pero con múltiples líneas de suministro y reservas locales pequeñas, cada ataque pierde parte de su poder y la recuperación se acelera. Algunas ciudades han instalado paneles solares y turbinas eólicas para alimentar hospitales y estaciones de bombeo de agua. En Leópolis, la creación de microrredes eléctricas ha permitido mantener operativos los servicios esenciales durante los apagones. Estas soluciones, aunque limitadas, ofrecen un respiro y un modelo a seguir para otras comunidades. La logística resiliente se vuelve la columna vertebral de la supervivencia. Mantener rutas alternas, crear reservas estratégicas de combustible y repuestos, y practicar el mantenimiento preventivo son pasos esenciales. Una comunidad capaz de reubicar recursos y reorganizar el transporte puede evitar el colapso, incluso frente a ataques sistemáticos y repetidos. En áreas rurales, los agricultores han comenzado a almacenar semillas, fertilizantes y combustible en depósitos camuflados y dispersos, reduciendo el impacto de cada ataque. En las ciudades, los comerciantes mantienen inventarios ocultos de productos clave, y los vecinos se organizan para distribuirlos en caso de emergencia. Sin embargo, la preparación no es solo material. La fortaleza mental es tan vital como los suministros. Prepararse psicológicamente para la incertidumbre prolongada, apoyar la salud mental y tejer redes de ayuda comunitaria puede marcar la diferencia cuando la rutina se rompe por la crisis. Nadie resiste en soledad. La solidaridad se convierte en un recurso estratégico y en un escudo frente al miedo. Psicólogos y trabajadores sociales ofrecen talleres de resiliencia y primeros auxilios emocionales. En Kiev, grupos de apoyo en línea ayudan a gestionar el estrés y la ansiedad. Los programas de radio comunitarios difunden mensajes de ánimo y comparten historias de superación, reforzando el espíritu colectivo. En tiempos de desinformación y manipulación, buscar información veraz y compartirla con responsabilidad es una necesidad urgente. El control de la narrativa puede ser tan determinante como el dominio de un puente o una central eléctrica. Por eso, aprender a filtrar rumores, confiar en fuentes sólidas y fomentar la comunicación clara dentro de la comunidad se transforma en un acto de defensa activa. Durante la crisis de Crimea, en 2014, la propaganda y los bulos sembraron discordia y desconfianza. Ahora, las comunidades han aprendido a verificar la información antes de actuar, y los canales oficiales de mensajería se han convertido en herramientas críticas para la coordinación y la seguridad. La tecnología, lejos de ser solo una amenaza, también es aliada. Desde generadores solares portátiles hasta aplicaciones que coordinan ayuda en tiempo real, la innovación puede fortalecer la autonomía y la respuesta ciudadana. Adoptar nuevas herramientas y mantener la mente abierta permite aprovechar ventajas inesperadas, incluso en escenarios hostiles e impredecibles. En Ucrania, aplicaciones como Signal y Telegram se utilizan para alertar sobre ataques y organizar evacuaciones. Plataformas de crowdfunding han financiado la compra de generadores, medicinas y vehículos blindados para hospitales. Incluso los drones, empleados para el ataque, también sirven para entregar suministros a zonas sitiadas, demostrando que la tecnología puede ser un arma de doble filo. Ignorar estas lecciones deja a las comunidades expuestas frente a futuras crisis, sean militares, tecnológicas o naturales.
Solo quienes se preparan en lo técnico, logístico y humano tienen posibilidades reales de resistir el desgaste y reconstruir la esperanza ante la adversidad. Pero incluso la mejor preparación encuentra sus límites cuando la ofensiva se prolonga y las crisis se encadenan. Entonces, la pregunta no es solo cómo resistir, sino cómo adaptarse y transformar la experiencia en fortaleza colectiva. El campo de batalla del futuro ya no es una trinchera lejana. Está en tu ciudad, tu hogar, tus redes digitales. ¿Estás preparado para defender lo que te sostiene? Lo que ocurre hoy en Ucrania no es solo una lección ajena, es una advertencia urgente. Los drones avanzados y los ataques contra la infraestructura crítica han dejado claro que la guerra moderna ya no respeta fronteras. Ahora, el frente puede ser la calle donde vives, los sistemas que te dan electricidad o el agua que bebes. Imagina una semana sin acceso a Internet, sin poder comunicarte con tus seres queridos o trabajar a distancia. Piensa en la dificultad de conservar alimentos sin refrigeración, el reto de calentar una habitación cuando afuera la temperatura baja de 0 grados. Son realidades que millones ya han enfrentado y que, con suficiente preparación, pueden ser atenuadas. Sin electricidad, agua o calefacción, la rutina más básica puede desmoronarse en pocas horas. Estas pérdidas no son meros inconvenientes, representan amenazas existenciales. Barrios enteros se pueden volver vulnerables de un momento a otro, mientras la estabilidad de comunidades completas pende de un hilo. Durante años, pensamos que los muros y los ejércitos nos protegían. Pero la primera línea de defensa hoy es invisible. Está en los cables de datos, en la logística, en la confianza que une a la sociedad. Una guerra que ataca la infraestructura, la información y la moral no solo pone en riesgo ciudades, arriesga la esperanza y la cohesión social. Prepararse y mantenerse alerta es lo único que separa la resiliencia del colapso. No basta confiar en que el conflicto quedará lejos. La historia reciente nos enseña que la tecnología puede llevar el asedio hasta la puerta de tu casa en cuestión de minutos. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo protegerías tu vida y a tu comunidad si los ataques apuntaran a los sistemas de los que dependes cada día? ¿Estás listo para organizarte, aprender y anticiparte? El futuro de la guerra se define hoy. Resistir empieza al admitir que la amenaza es real y cercana. Hoy, los desafíos de Ucrania son espejo y advertencia. Pero también, una invitación a la acción responsable. Porque la seguridad, en el siglo XXI, no es solo cuestión de armas, sino de preparación, solidaridad y visión colectiva. La pregunta final no es solo cuán fuerte es tu ciudad, sino cuán fuerte es tu comunidad. Porque, en última instancia, la resiliencia colectiva es la verdadera barrera frente a la guerra invisible del presente.